nuestro proyecto En Sendero, vivero creativo de Barrio Escalante de San José del país, tenemos ahora como invitado al candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana, el doctor Cristian Rivera. Bienvenido. Muchísimas gracias, Aurelia, por esta oportunidad. Muchísimas gracias por escoger una locación tan particular, tan llena de color y de vida. En realidad me siento muy contento y muy satisfecho de estar aquí esta noche compartiendo junto a ustedes. Muchas gracias. Me llamó la atención que su música favorita es la música electrónica. Sí, bueno, en realidad la pregunta es interesante porque a lo largo de la vida he recibido mucha influencia de diferentes personas que me han mostrado el valor de diferentes géneros. Esa es la música que yo escucho en sala de operaciones. Y entonces y de música electrónica también la que tiene voces femeninas. Entonces es una música que es muy armónica, es especial para ese momento, es muy sutil, pero además también, como te decía, a lo largo de la vida, por la influencia, hay de todo ahí, Aurelia, o sea, prohibido reírse, ¿verdad? Pero desde cantos gregorianos, ¿verdad? Exacto, Hasta es que eso tiene la música electrónica, es tan contemporánea que refleja este mundo donde tenemos la convivencia de diferentes épocas, diversidades, posibilidades estéticas de distintos tiempos, de distintas sensibilidades. incluso discursos o de piezas hasta poéticas, ¿verdad? Por ahí hay una, Rafa Torres es un artista que hace mezclas donde toma piezas piezas poéticas, por ejemplo, como una de Facundo Cabral que dice, no estás deprimido, estás distraído y te hace mezclas electrónicas. U otros, ¿verdad? Como Bakermat que te toma discursos importantes como el de I Have a Dream de Martin Luther King o algunos speeches de Obama y los hace en mezclas electrónicas. Entonces, de una u otra forma, es como esa posibilidad para encontrar en los recursos modernos y en la creatividad y en esos dotes artísticos de todo lo que tenemos ahora frente a nosotros gracias a la tecnología, como esa posibilidad de poder estar escuchando. Además, todas las plataformas digitales nos dan esa posibilidad, como te decía, de estar escuchando cantos gregorianos en algún momento o algunas O esa voz de una niña que ahora pasó por ahí, eso podría integrarse. se integra perfectamente. Entonces, ahora es mágica. La tecnología ofrece todas esas posibilidades y el hecho de que sea electrónico precisamente es eso, es disfrutar de la creatividad y esa plasticidad que da Ajá. O el sea mundo moderno. que la expresión cultural es un espejo, es un reflejo. Y la música, en este caso electrónica, está reflejando una forma de concebir la vida muy de este tiempo. Y es dinámico también, porque algo que en algún momento escuchaba yo de mi madre cuando en los 80s y 90s uno escuchaba la música en inglés, ¿verdad? Cuando comenzaba todas estas cuando comenzaba ciertos rasgos de electrónico, le decía, eso no es música, la música era la de mi tiempo. Y cuando yo escuchaba eso, yo me prometí a mí mismo nunca usar esa frase para no quedar anclado en una época en particular, sino tener la apertura para estar escuchando nuevos géneros. Yo Ajá. tengo una hija de 21 años, entonces ella me elabora los playlists en Spotify. Y entonces yo le decía, Macha, ¿qué es esa canción? Y me dice, pa, tenés que escucharla. Recordá que usted dijo que nunca se iba a anclar en el pasado. Bueno, está bien. Entonces ella me vacila con lo de Maluma porque yo digo, no, poneme cualquier cosa menos Maluma. Entonces, Cristian, entonces tocó un tema que es lindísimo de abordar, que es la tónica familiar suya desde su infancia. En su historia llama mucho la atención que usted recalca la movilidad social que fue posible en su caso. Y entonces hay una riqueza ahí. Cuéntenos cómo era. sí, yo recuerdo, y voy a amarrarlo un poquito a esas historias musicales, porque yo recuerdo que en la casa, eso era curioso, porque cuando comenzó el gobierno de Carazo, la gente tenía dispositivos eléctricos o electrónicos en la casa, pero la alacena estaba vacía. Entonces yo recuerdo en ese entonces estar escuchando los LPs que teníamos en la casa y ahí había todo. Yo recuerdo los de Inti Limani, recuerdo los de Julieta Parra, no Julieta Parra, no, Inti Limani, Violeta Parra. sí creo que sí estaba Julieta Parra, había otras de Dimara Sisters y entonces era como muy variado el acceso, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado.
Entonces uno iba a la escuela y regresaba y siempre estaba con ese estímulo musical allí y esas travesuras porque eso era completamente prohibido, ¿verdad? Y es precisamente eso lo que da la educación. La educación es esa herramienta poderosa. A mí me encanta esa frase que eso es de mi abuela que decía que la educación es la herramienta para salir de la pobreza y por allí también se dice que estudiar es el mayor acto de rebeldía que uno puede tener en contra de un sistema porque rompe las cadenas de la esclavitud y nos da libertad. Y eso es algo en lo cual yo creo, es algo que yo defiendo, y no solamente de forma directa, sino de forma subversiva y rebelde en cuanto espacio haya, porque eso es lo que nos permite a nosotros valorar muchísimo esa característica de nuestro sistema educativo, pero variable, con esa hermosa variabilidad que existía en ese momento, porque recibíamos desde educación para el hogar, que era una materia ahí interesante que se daba, hasta la parte técnica, hasta la parte propiamente académica, con detalles técnicos, que esos maestros y maestras de una forma muy valiosa lograban inculcar en esos chicos para soltarle las alas de la imaginación y Y las ponernos a materias volar. artísticas, porque se ha demostrado los neurólogos que las materias artísticas inciden en la potencialidad del cerebro. Totalmente, es que nosotros no podemos pretender que el sistema educativo sea estrictamente rígido, enseñando únicamente física, química, matemática, biología y eventualmente aquello vinculado con los elementos estrictamente pragmáticos como para ser autómatas en una dirección. Y yo no creo en eso. Y Y eventualmente, tengo, digamos, en un eventual gobierno suyo, ¿cómo haría, por ejemplo, para articular cultura con educación? ¿Pasaría por el servicio civil? Yo sé que es complejo, ¿verdad? Porque el servicio civil tiene una normativa muy rígida y entonces los puestos de maestros y profesores de materias artísticas tendrían que entrar en un escalafón que a veces es muy injusto en relación con los practicantes de las artes, porque los practicantes de las artes no necesariamente son licenciados, máster, doctor, porque pasa por otras habilidades. si nosotros comenzamos a ver los procesos desde la óptica del desafío, el obstáculo, las dificultades que toda la estructura administrativa actual del Estado ofrece, entramos perdiendo a Aurelia. No, Ajá. yo prefiero que Y, realmente seamos visionarios y nos demos cuenta que para salir adelante, pero eh, entonces, ¿cómo lo haría en un eventual gobierno sí, suyo? nosotros tenemos que tener claro que todo lo que es la estructura del sistema educativo tiene una parte formal, pero nosotros tenemos que comenzar a incorporar rápidamente, y esto se hace sobre revisiones presupuestarias y sobre directrices a través del Ministerio de Educación para que nosotros comencemos de una forma, desde la declaratoria de emergencia del sector educativo, comenzar a abrir los portillos necesarios, porque no solamente la parte cultura, Aurelia, es también la parte deportiva y ahí los voy a traer a colación juntos. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo que establecer un proceso de recuperación de esos 2 años del apagón educativo, que aquí somos buenísimos para establecer diagnósticos, pero muy lentos para establecer la terapéutica, ¿verdad? Entonces ya los diagnósticos están hechos y sabemos que en escenarios lúdicos, en escenarios de juego, en escenarios llenos de luz, donde hay libertad, donde hay movimiento, donde hay expresión, nosotros sabemos que el proceso de aprendizaje de ese cerebro que está ávido por información y formación se facultan de manera positiva y eso es necesario. Entonces, muchísimo más que pensar en las limitantes que me va a dar el sistema, nosotros tenemos que saber que para hacer lo que se tiene que hacer hay que hacerlo y de una forma urgente y de una forma pragmática. Y esto lo van a agradecer muchísimos los profesores y los maestros actuales. ¿Por qué razón? Porque ellos llevan una sobrecarga administrativa enorme, no cuentan con el apoyo Claro del que sí. hogar y las herramientas rígidas, esas camisas de fuerza que le hemos puesto al sistema educativo se ven favorecidas con toda la expresión artística. Si nosotros recibíamos los bailes folclóricos y recibíamos poesía y nos daban un montón de otros elementos. Pensar fuera de la caja es una maravillosa oportunidad. Tenemos las escuelas de bellas artes, tenemos todas esas personas que forman parte del sector cultura, que yo estoy seguro que para efectos de sacar este país adelante no necesitamos nosotros un nombramiento o no necesitamos nosotros una estructura formal para estimular la participación en esos escenarios lúdicos en los cuales interactuando con los chicos de la escuela, el colegio, incluso las universidades, nos demos cuenta de esa gran cantidad de activos que están allí disponibles para comenzar a engranar de Claro una que sí, forma pragmática y brillante. porque son trabajadores de la cultura que han sido terriblemente golpeados precisamente por esos años de pandemia y por otras razones además en cuanto a la contratación de ellos y esa articulación entre educación y cultura, ¿verdad? Solventaría muchas deficiencias y necesidades. Y no solo las deficiencias y las necesidades, sino que nosotros tenemos que comenzar a hacer
innovadores y creativos para reconocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades que tenemos para llegar a esos resultados. Porque si nosotros circunscribimos el arte exclusivamente, y por cierto, quiero aprovechar para saludar al doctor Carlos Aburto. El doctor Carlos Aburto es, para ponerte en contexto, fue compañero mío de residencia, es otorrino, pero es un apasionado de la música y él fue el que compuso la pieza de Alianza Demócrata para las elecciones. Ajá. Porque, y en esa pieza, que es una pieza de salsa, hay un estribillo que a mí me gusta, porque dice, y vamos a trabajar para que la cultura sea para todo el país y no solamente para la capital. ¿Y por qué lo planteo así? Porque prácticamente la cultura en este momento y las expresiones culturales en toda su expresión prácticamente están circunscritas para un pequeño grupo privilegiado que te puede pagar una entrada al Melico Salazar o que puede ir al Teatro Nacional o que puede tener la ventaja de lograr comprar una entrada para ir a ver a Filarmónica o que conozca que existe un lugar tan bonito como este para poder venir a ver obras de arte o hacer una gran inversión para ir a un museo de arte costarricense, el Museo de Jade. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos que darnos cuenta que allí existe un motor de desarrollo indescriptible, pero Sí, entonces hay que aprovechar la articulación desde tempranas edades. así es. El Ministerio de Cultura y Juventud durante muchísimos años se ha preocupado muchísimo por la descentralización y la regionalización de la cultura. Sin embargo, ha tenido menoscabos muy grandes de su presupuesto, lo cual le impide trabajar en esas áreas. Entonces, ¿cómo se solventaría la desfinanciación de esos proyectos y cómo se ahondaría la descentralización de la cultura en todas las regiones del país? Sí, claro. Hace un tiempo tuvimos la posibilidad de comenzar a trabajar un proyecto en particular que a mí me llena de orgullo y agradecimiento también por reconocer el liderazgo que existe en las comunidades. Comenzamos a trabajar con Michael Lara, un proyecto para que la comunidad se empoderara de un espacio público que era una plaza, que era como un charral. Y entonces comenzaron con las clínicas deportivas y entonces los fines de semana llegan las emprendedoras, llegan las comparsas, entonces alegran los elementos deportivos y había una pared como de 120 metros de longitud y comenzamos a hacer segmentos de 60 metros por un muralista que es Alex Riliuk, con motivos muy especiales propiamente puntarenenses. Hoy es un núcleo de convergencia de jóvenes, de adultos, de personas adultos mayores, hombres, mujeres, personas con discapacidad, donde se disfruta del emprendimiento, donde se disfruta de la música, donde se disfruta del deporte. ¿Por qué se lo planteo así? Porque en la primera página, y lo conversábamos ahora que estábamos en la galería, cuando estábamos viendo las diferentes piezas de arte que están allí en el muro, en la primera página de nuestro plan de gobierno habla exactamente de lo que tiene que ver con la calidad de vida y el bienestar de nosotros. Y es que quizás allí es donde nosotros, de cara a lo que ha representado la pandemia, tenemos que entender que nosotros no estamos hechos para estar recluidos, estamos hechos para interactuar, para compartir, para disfrutar de la música, del arte, del color, del movimiento, en seguridad. Y eso solo es posible teniendo claro dos elementos que son fundamentales en cuanto a la cultura y el deporte, de la mano del espacio público, donde si nosotros nos empoderamos de esto y nos damos cuenta qué hay detrás de la claridad mental, de algo tan innovador como que tengamos claro que la cultura y el deporte tienen que estar allí en ese eje medular del proceso de desarrollo de las comunidades, es que incluso eso impacta en la economía en un 5%, Aurelia, y la delincuencia se nos cae un 20%. Entonces, cuando hablamos de presupuestos, tenemos que tener a una persona como Cristian Rivera, que realmente defienda a capa y espada, porque han dicho que yo soy un iluso, que soy un soñador, que cómo se me ocurre que en un momento de crisis como el que atraviesa el país hablar de cultura y hablar de deporte y espacio público, que si estoy desconectado de la realidad. No, 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 no. Es que yo puedo decir de forma categórica que la cultura y el deporte, junto con el espacio público, genera un impacto total en la calidad de vida. Se te cae la delincuencia, dibuja sonrisas en el rostro de las personas, genera convergencia entre niños y hasta personas adultas mayores, pero les puedo asegurar que esto genera un impacto en la economía.
Entonces nosotros tenemos que dejar de pensar que la cultura y el deporte y la calidad de vida de nosotros son elementos que estaban para ser vistos al final de los planes de gobierno o de últimos en los procesos de política pública para colocarlos totalmente adelante y darnos cuenta que en la cultura específicamente nosotros tenemos un impacto prácticamente del 5% en la economía, pero voy a ser más ambicioso. ¿Qué tal si nosotros reconocemos en nuestros activos culturales, tangibles o intangibles, una herramienta poderosa para llenar habitaciones hotel y lograr competir como país por esos 600 billones de dólares que están allí, específicamente en el campo de la cultura, para que nosotros generemos trabajo, pero que nos sintamos orgullosos y que nosotros podamos disfrutar de esas actividades culturales? Sí, Aurelia, si yo recuerdo cuando estaba chiquitillo que salíamos de misa 5 en Nicoya, cuando estábamos de vacaciones, y después de misa 5 íbamos por una crema a donde el puesto de Martín Ali, ahí en el parque Nicoya, y a escuchar la banda de percusión, la banda municipalidad de la municipalidad de Nicoya. ¿Qué pasó con eso? Está bien que nosotros tengamos un conocimiento técnico, está perfecto que nosotros tengamos una orientación acerca del crecimiento de la economía, pero todas las características humanistas que deben estar allí en los procesos de Sí, desarrollo. está tocando el tema fundamental de la identidad, aquello que decía el grupo Malpaís, que es otra frase de otro filósofo. Saber de dónde vengo para saber a dónde voy. Eso es maravilloso. Yo, yo soy un enamorado indescriptible de mi país. Y cuando hablamos del potencial que tiene esa identidad cultural, entonces ahí tenemos nosotros nuevamente activos indescriptibles para disfrutar todavía más. Es un ingrediente fundamental para atraer el turismo. Claro, yo creo en eso, pero primero creo que nosotros tenemos que disfrutarlo totalmente. Y si nosotros tenemos, voy a compartir otra historia. En abril del año pasado logramos nosotros presentar ante la Federación de Municipios de Guanacaste un proyecto donde todo lo que tiene que ver con calidad de vida de la persona adulto mayor, de los jóvenes, anclado en el concepto de zona azul, donde la cultura, la gastronomía, el deporte, la conservación, fueran herramienta fundamental para reactivación económica en post-pandemia, y eso fue aprobado de manera unánime. Después la Municipalidad de Pocosí también lo pidió, lo presentamos y también fue aprobado de manera unánime. Nosotros tenemos que reconocer en los activos culturales algo que tiene un valor indescriptible, no solamente para que nosotros lo disfrutamos. Y entonces hablemos de dos grandes turbinas del desarrollo económico nacional si nosotros visualizamos el impacto que tiene la cultura. Pensemos en todos esos activos culturales que tenemos en la región de Guanacaste, desde la parte musical con la marimba, los bailes típicos, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con las rosquillas, tanelas, cuajadas, gallina chotada, todo lo que tiene que ver con el arroz de maíz, todas esas expresiones, las retajilas. Y por el otro lado tenemos otra turbina cultural que es indescriptible, que es toda la parte afrodescendiente del Caribe y la parte y el Valle parte Central, indígena, ¿verdad? Valle Que, Central. por ejemplo Dionisio Cabale, recuperando toda la tradición de Emilia Prieto, nos demostró la riqueza que tenemos ahí. ¿Sabe una cosa, Cristian? Si usted no gana la presidencia de la República, lo voy a proponer de ministro de Cultura para el que gane. Mil gracias. Y yo, Perdón por el chiste, pero es que... Yo estaría muy honrado de seguir sirviendo bajo cualquier trinchera de mi país, y te lo voy a decir de esta forma. Sin embargo, más bien vamos a invitar a otros para que se sumen a nuestro gobierno a partir del 8 de mayo, porque realmente eso tiene que cambiar. Ve qué interesante, y voy de la mano de esa identidad cultural. Nosotros tuvimos la oportunidad, gracias al trabajo con liderazgos en poblaciones indígenas. Aquí quiero enviar un abrazo enorme a Ani Layan allá en Ditsobobu, que es la casa en el Sí, cual ese es un tema que queríamos que puntualizara, la experiencia con las comunidades indígenas de Bribri y Talamanca y Cabecar, que además en este momento están viviendo una situación muy angustiosa en relación con la violenta toma de... Eso viene de la otra parte, ya por donde están bajo Chirripó y la parte de Terra, pero vamos a hacerlo en una integración propositiva totalmente, Aurelia. Yo necesito clases de geografía. Ellos, y compartimos, y vos me enseñas más de arte todavía, apasionante, hacemos un trueque. De escritura creativa. Maravilloso. En septiembre de todos los años se lleva a cabo una actividad cultural que es muy, muy importante para la comunidad Bribri Cabecar, y se va alternando. Un año es la jala de troncos para la construcción de casa cónica, y el siguiente año es la jala de piedra
Ambos eventos están caracterizados primero porque son guiados por mujeres. Luego que el Aguat Justo Avelino, que es como el guía espiritual, escoge o los troncos que se van a cortar o la piedra que se va a trasladar de cerca de 3, 4 kilómetros en el río hacia el centro del pueblo. Lo interesante es que tanto la jala de piedra como la jala de troncos para la construcción de casas cónicas son guiadas por mujeres. Luego que eso ha sucedido. Entonces, esto lo pusimos nosotros en medios de comunicación, tanto La Nación lo cubrió en algún momento como la parte de televisión. Y aquí le agradecemos a la Extra en su momento porque todas esas características culturales están allí en el corazón de la cosmovisión indígena y es un activo indescriptible que Costa Rica no ha aprovechado, mientras que los panameños lo tienen. Usted se siente en el avión de Taca y en la pantallita vienen las comunidades indígenas para que las personas las vayan a visitar. Y es que allí nosotros nos damos cuenta que Costa Rica y vamos a ver, sabemos que no es Costa Rica, pero no importa, digámoslo así. Hemos perdido la oportunidad para poder lograr que desde el reconocimiento de la diversidad nosotros podamos no solamente reconocer en el bienestar del otro el bienestar propio, sino que rescatando el valor de todos esos activos culturales podamos generar un reforzamiento de esa identidad pluricultural, multicolor, para que nosotros podamos avanzar digamos, hacia la construcción de una sociedad más próspera. a pesar de que me desplacé unos kilómetros, igual el tema de lo indígena Ujú. es muy complejo, ¿verdad? Porque implica la integración de unas comunidades eh, después de siglos de haber sido apartadas del desarrollo de un país, y que si bien tienen toda un- nos tienen que enseñar muchas cosas, nosotros no sabemos valorar esas cosas porque tenemos una forma de vivir consumista, materialista, desvinculada de la naturaleza, y además atentamos contra el derecho a la tierra que ellos tienen, porque si bien tal vez no son los bribris ni los cabécares del lado de Talamanca, pero sí son los del lado de Terraba, entonces la situación no es tan fácil. Lo más desafiante que tenemos frente a nosotros es, y aquí voy a usar las palabras de la UAT Justo Avelino, que esto que vivimos como pandemia, ellos no le llaman pandemia, ellos le califican o lo nombran como el gran llamado de atención. Ujú. Es reconocer que nos necesitamos mutuamente, que tenemos que hacer una paz con el ambiente, que tenemos que ser mucho más visionarios. Y con respecto al valor que han tenido las comunidades indígenas, es imposible que nosotros lo reconozcamos desde esa visión. Hoy nos decían en la entrevista en la Universidad de Costa Rica, los jóvenes criticaban el adultocentrismo, entonces usemos ese mismo término joven para hablar de Costa Rica como esa versión centralista en la meseta central, cuando en realidad nosotros deberíamos aventurarnos a reconocer que existe una gran diversidad cultural con una gran riqueza y que no se vale que nosotros tengamos a ciertas poblaciones invisibilizadas, porque lo que sucede hoy con esa disputa por tierras en los territorios indígenas es lo mismo que sucede con la invisibilización de las personas adultas mayores. Y aquí aprovecho para enviarle un abrazo enorme y todo el reconocimiento a Con Wong y esa forma magistral de expresar el arte a través de esa tendencia con Don Isidro y los toros. Nosotros tenemos que dar reconocimiento y dejar de tener a sectores de la población invisibilizados para que nosotros rompamos los paradigmas, porque el Romper los paradigma. paradigmas es integrar a todas las diversidades, como me llamó mucho la atención el proyecto que ustedes también hicieron en Guanacaste de integración de la población de adultos mayores en Guanacaste con jóvenes. Ujú. Eso fue fascinante, Aurelia, eso fue fascinante, porque en el CTP de Corralillo hicimos el primer encuentro intergeneracional de zonas azules. Las zonas azules es donde las poblaciones en el mundo alcanzan con mayor probabilidad los 100 años de vida de forma activa y productiva. Solo hay 5 y la más grande está aquí en Costa Rica, que es Nicoya. Ujú. Entonces, tener la posibilidad de integrar en 8 talleres diferentes, que era desde las artesanías chorotegas en arcilla, lo que tenía que ver con palmear tortillas al aire, el enyugado de los bueyes, el ensillado de los caballos, retaílas y otros, es fascinante porque es casi inaudito desde un punto de vista tradicional ver a adolescentes de 16, 17, 18 años interactuando con personas adultas mayores desde temprano en la mañana hasta tarde al final del día en diferentes talleres. Y más fascinante todavía observar cómo al final de este proceso, al final del día, cuando después de tomar café comienza a sonar la marimba y se ponen nos ponemos todos a bailar ahí.
Entonces, comenzar a romper esos paradigmas de yo soy de la meseta central y el otro es de la periferia, que ellos son indígenas y los Es que otros son son los puntos de afrodescendientes. encuentros que propicia la cultura. Eso es la cultura. Y si por allí vamos a celebrar nosotros después, cuando ya seamos gobierno, yo quiero hacer algo realmente retador, algo que yo he tenido presente allí. A mí me encantaría hacer un festival gastronómico, cultural, donde aquí tenemos a toda la parte afrodescendiente y caribe, y aquí tenemos a toda la parte guanacasteca, donde aquí tenemos al rasta y aquí tenemos al sabanero, aquí Y a tenemos... la meseta central, Sí, sí, con los en el picadillos. corazón, en el Los corazón. picadillos. Entonces, generar esos elementos disruptivos donde en la convergencia de diferentes rasgos culturales, cuya expresión se encuentra en los diferentes rincones de este país, nosotros podemos tener esa visión y ese orgullo para poder disfrutarlo una vez que lo Y reconocemos además y luego descubrir espacios y compartirlo. cosas nuevas, es Sí, decir, claro, por supuesto. innovaciones que se van a multiplicar en forma de espiral. Antes de pasar al cuestionario rápido, que queremos que nos conteste así muy rápido, yo quiero que nos cuente su experiencia como lobo en el parque de diversiones. Sí, eso fue muy interesante. Hoy escuchamos que hay cierta renuencia para que comiencen las personas a trabajar desde pequeños. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el parque de diversiones desde los 13 años. Y ese roce me permitió a mí no solamente crecer en términos de responsabilidades, porque el trabajo era de fines de semana, entonces, pero también permitió el roce con otros muchachos, yo era de los más jovencillos, pero también era la conciencia de que a través del juego y de todas estas responsabilidades se estaba ayudando al Hospital Nacional de Niños, porque es la Asociación Pro Hospital de Niños. Ese concepto de disciplina, es el concepto de constancia, ese concepto de responsabilidad, ese concepto de manejo de dinero. Y ni le cuento cuando llegaba el aguinaldo, ¿verdad? Que era una maravilla, ¿verdad? Uno chiquitillo, recibir ese montón de plata que era para uno, o también cuando llegaba a la Feria de las Asociaciones Solidaristas, con quienes también tengo un agradecimiento enorme por toda esa visión que generaron en ese momento. Esas posibilidades fueron indescriptibles. Y la relación con el público, La relación porque... con el público, bueno, los cuentos de Carmen Lira, ¿verdad? O sea, nosotros no teníamos la posibilidad de expresarlos con palabras, sino a través de gestos y transmitir sentimientos, a través de expresión corporal. Ese aprendizaje fue impresionante. De hecho, en algún momento a mí me preguntaban por qué vos de Atillo lo lograste y por qué otros amigos tuyos de barrio no lo lograron. El concepto de solidaridad, el concepto de educación, el concepto de responsabilidades tempranas, ese concepto de trabajar, disciplina, de que nos abran la mente para darnos cuenta que podemos jugar un rol en la sociedad, eso es fundamental. Y Y eso además a tiene que través ser de una mucho más actividad libre. artística, de una actividad Una teatral. actividad artística. Ajá. Después cuando abrieron Pueblo Antiguo también fue lindísimo. O sea, en serio, Aurelia, para mí un conversatorio de esta naturaleza acerca del rol de la cultura, cómo debe estar en la educación, cómo debe estar en el sector productivo, cómo debe estar dándole estética a nuestros productos de exportación, cómo debe estar allí sumergido en el sector turismo para que nosotros logremos todavía una generación de recursos mucho mayor, generando empleo, pero además de eso creando historias, creando experiencias que las personas se los llevan y entonces invitan a otros que no han venido a Costa Rica a disfrutar de estos 51.100 kilómetros cuadrados, pero mucho más allá de las bellezas naturales, de lo que nosotros podemos crear desde la gastronomía, mezclando esos ingredientes indescriptibles que tenemos a lo largo del año para crear Exacto, es exquisitos que platos. la expresión cultural es plasmar la experiencia vital, la experiencia de la vida en cada instante. Y cada experiencia de vida se traduce en una historia que nosotros como seres humanos, como personas, debemos compartir. Porque allí nosotros no solamente estamos con ilusión recordando algo muy bello que vivimos o una experiencia dolorosa también, pero que en momentos como estos de pospandemia es fundamental que nosotros reconozcamos que hay personas que a través de la ansiedad, a través de la angustia, a través Exacto, de y la además que todos depresión, los seres humanos somos únicos, entonces cada uno lo va a contar, ya sea por medio de la plástica, el cine, la literatura, la danza, el teatro, de una forma, la música, de una forma distinta, aunque no sean artistas para ser famosos, no se trata de eso, sino para completar la integralidad de la experiencia humana.
¿verdad? Sí, porque en esa diversidad hay una riqueza indescriptible y en esa diversidad también nosotros podemos generar y en esa diversidad nosotros reconocemos también ahora en pospandemia que es fundamental el espacio público, la convivencia y eso que en algún momento yo describí como válvulas de escape donde la cultura y el deporte, el entretenimiento nos generan a nosotros mejores condiciones para poder salir adelante, para estar más sanos, para que nuestros cerebros funcionen mejor, para que podamos llegar más cansados en la noche después de haber Y ser más conversado armoniosos, mucho más armónicos, armoniosos y correcto, de pacíficos. manera integral. Gracias. Ahora vamos con el cuestionario rápido. Adelante. Ajá. Ujú. ¿Un espectáculo teatral costarricense? Mercando leña, Ajá. Aquí leo J. Echeverría. Alquileo J. Echeverría. En la escuela. Sí. No actúa ahí. Hice varias cosas, ¿verdad? Hubo dotes interesantes allí. Lo que pasa es que también uno era como muy metido en muchas actividades y esa era una de ellas. Aquí ¿Un leo escritor o escritora costarricense? Carlos Luis Herrera, Cuentos de Angustias y Paisajes. Me llena Carlos muchísimo. Salazar Herrera. Carlos Salazar Herrera. Me llena muchísimo. Identidad profunda del costarricense. Sí. Sí, y a través de esa forma tan gráfica y casi surrealista de transmitir las experiencias que estaban viviendo esas personas. ¿Un artista o un artista costarricense de la música? Mal país. Se la puse fácil. No, vos sabes que No, cuando Fidel... se la soplé. No, pero vos sabes que cuando Fidel Gamboa tiene ese desenlace, yo sentí como una especie, experimenté una especie de enojo, tengo que ser muy sincero, porque yo decía, Fidel, ¿cómo puede ser posible que cuando logramos colocar esa identidad musical en el corazón, no solamente ese costarricense, digamos, que tuvo una experiencia típica en el pasado, sino en esas nuevas generaciones, yo, Fidel, te nos vas. Y por allí eso ha estado allí latente. De hecho, Contramarea es de mis canciones favoritas, está ahí en el playlist y de vez en cuando le saca a uno ese suspiro, ¿verdad? Ajá. ¿Un cineasta o una cineasta costarricense? Yo voy a apostar por uno que está en formación, que tiene un compromiso indescriptible con el ambiente, que tiene una visión enorme y que ha llenado de energía todo este proceso en el cual nosotros nos hemos sumergido y que a través de su lente logra captar esa magia de la sonrisa de las personas, pero también totalmente comprometido con esas experiencias en sostenibilidad que tiene Costa Rica para el mundo. Yo me voy por Adrián Madrigal. Muy bien. ¿Un bailarín o bailarina costarricense? Ana Istarú. Actriz. Actriz. Muchas gracias, Cristian, por esta conversación tan rica. Espero que la haya disfrutado en este espacio de paz y de, ¿qué se puede decir? De recuperar el sentido de la vida, que es la cultura. Así es, y de cara a lo que vamos a vivir en los próximos meses, pero no como un elemento futurista, sino como un elemento retador, en rebeldía, es importante que nosotros tengamos claro que salud es el completo bienestar biológico, psicológico y social, y que en la interacción y que en la cultura y que en la actividad física nosotros tenemos elementos poderosos para rescatar todos esos activos culturales que tenemos, pero también para poder volver a disfrutar y dibujar, permitir que se nos dibuje una sonrisa en el rostro, porque ha sido muy difícil los últimos 2 años, ha sido muy difícil, y para el sector cultura aún más. Es el momento para reconocer de que todos necesitamos de todos y que los buenos somos más, Aurelia. Los buenos somos más y todos vamos a ir a votar, ¿verdad que sí? Esa es también la invitación que hacemos desde Sendero, a esta fiesta democrática que el pueblo costarricense se ha ganado a pulso a lo largo de su maravillosa historia de hitos y de fe y de alegría a pesar de todo. Así es. Y si algo nos caracteriza a los costarricenses es que siempre tenemos esa visión progresista, esa visión de hacer las cosas diferentes. Ahora la oportunidad es aceptar el reto
de dejar de ser pioneros para comenzar a ser líderes, empoderados del destino y de nuestro futuro, reconociendo en el bienestar del otro el bienestar propio, siendo innovadores, creativos y sí, empoderándonos y de no solamente ese espacio público, sino de todas esas riquezas que tenemos ahí para que las disfrutemos nosotros y las compartamos con el mundo. Gracias.